Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombra, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Bahía. Antonio Bahía es portugués, pero el podcast sigue siendo en español. Y él es profesor, investigador y también director en empresas como Future Media Collab. Y vamos a hablar del futuro de esta parte de realidad virtual, cómo podemos aplicar toda la parte de ciencias más orientadas al mundo periodístico en los futuros digitales. Hablamos de muchísimos conceptos muy novedosos, así que espero que lo disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy tenemos también una combinación súper especial porque yo ahora mismo me encuentro aquí en España como de costumbre, Carla es de México y tenemos a un invitado muy especial que es Antonio Bahía, que está ahora mismo en Portugal, aunque este podcast va a seguir siendo en español porque es una persona con bastante, vamos a decir, background multicultural, ahora nos contará también él. Y os comento también que Antonio es un perfil súper curioso, uno de los perfiles más completos de los que hemos traído aquí al podcast, porque Antonio es investigador, es también educador, es artista y vamos a hablar de muchísimos temas relacionados con las nuevas tecnologías, con cómo aplicar la realidad aumentada, la realidad virtual, sobre todo orientada a la narrativa también y al futuro incluso de la parte de comunicación. Tocaremos temas que están también muy de moda como los metaversos. Hablaremos también de diferentes proyectos en los que Antonio ha podido colaborar trabajando con comunidades en distintos países desde Albania hasta Islandia y hablaremos también de diferentes temas de impacto social. Así que espero que disfrutéis muchísimo de este capítulo y Antonio, bienvenido al podcast. Mil gracias también por haber aceptado esta invitación. Que va, muchísimas gracias, un placer, querido Antonio y Carla, pues aquí estoy y bueno, espero que aporte algo de interesante para todos los que nos están escuchando y viendo. Eso es segurísimo. Definitivo. Pues, si te parece, Antonio, lo primero para poner un poco a la gente en contexto, no sé si nos puedes contar un poco como tu trayectoria y cómo has llegado, que sé que es una pregunta bastante compleja, cómo has llegado a ahora mismo tener tantos paraguas y tantos temas tan interesantes sobre los que te estás moviendo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empezó todo esto y cómo has llegado hasta donde estás ahora. Bueno, sin dormir, primeramente, sin dormir, durmiendo muy poco. Seguro. durmiendo muy aquí poco. Los tres que estamos aquí nos sucede. Creo que sí. Creo que es un problema, que el cerebro no para. Bueno, pues mi camino ha sido bastante esquizofrénico, yo diría, ¿no? En un sentido positivo de la palabra. Pues yo he empezado por hacer un grado en Relaciones Internacionales, con una major en Diplomacia, y no he hecho absolutamente nada con ese grado, sino adquirir una cultura general fantástica, porque un grado en Relaciones Internacionales pues toca en varias áreas, ¿no? En idiomas, en economía internacional, en derecho internacional, pensamiento contemporáneo. Entonces es perfecto para cenas ahí, ¿no? Con ejecutivos, porque siempre puedo hablar un poquito de lo que sea. Entonces, pero sí que me ha traído algunas cosas interesantes para el futuro, aunque el sueño de mi abuela de que su nieto fuera embajador, pues eso, desplazado. Pero bueno, ha sido ese primer momento. Pues mis referencias de familia son sobre todo de la comunicación, ¿no? Mi padre era uno de esos dinosaurios del periodismo en mi país, en Portugal. Entonces no he tenido propiamente una niñez muy sana, en el sentido que estaba sobre todo ahí entre periodistas en los años 90, donde mucho humo y por veces una copita de whisky aquí y allá. Pero también sí que he aprendido muchísimo con eso. Y bueno, después del grado de Relaciones Internacionales, yo tenía el sueño del teatro, y entonces, ¿por qué no? 4 años extra más ahí en la Escuela de Arte Dramático, en Oporto, en el norte de Portugal. Y pues ahí sí que he trabajado unos cuantos años como actor profesional, tanto en Teatro Nacional, en Portugal, como en producciones más pequeñitas. Y claro, como la vida de actor tampoco era una vida plena en el sentido sobre todo económico, ¿no? Porque por veces tenía ahí 4 o 5 meses que cobraba bien y luego pues estaba ahí 2 o 3 meses un poco más frágil, pues he pensado, bueno, hay que estudiar, seguir estudiando porque el futuro está en los estudios. Entonces ahí me he metido en un máster de comunicación y un poco mezclando la pasión por el teatro y las ciencias de la comunicación, pues me he puesto a
hacer una tesis y un proyecto sobre crítica teatral. Creo que 2 o 3 personas lo han leído, seguramente. He contado con mi madre. No, que va. Ha sido muy interesante mezclar todo esto. Y bueno, pues a partir de ahí me ha salido un desafío de mi antiguo supervisor de máster que me ha dicho: mira, Antonio, tú no escribes mal. Igual podría ser un académico aceptable, que te parece un doctorado, ¿no? Podrías hacer un tipo de investigación más involucrada con esa componente artística que te gusta tanto, y claro, pues tendrías una vida un poquito más tranquila, ¿no? Como académico también, eres más o menos un buen comunicador, podrías ser un profesor más o menos y tal. Y yo, bueno, pues sí, vamos a meternos en el doctorado, y ahí algo totalmente diferente, un doctorado en medios digitales, con un enfoque en los medios inmersivos, ¿no? En las narrativas inmersivas, que están relacionadas con todas estas nuevas tecnologías de la VR, ¿no? De la realidad virtual y todo eso. Y bueno, pues ahí he tenido la suerte de engañar a un gran periodista americano, a R.B. Brenner, que es el antiguo editor del Washington Post, ha ganado un Pulitzer también, y pues he hecho mi grado en colaboración entre la Universidad de Oporto y la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Pues terminado el doctorado, he empezado a dar clases en la Facultad de Ingeniería. Tampoco era un lugar donde yo estaba probablemente pues alrededor de los míos, pues un poco ahí he caído, pero lo que pasaba en esa facultad es que ellos querían, de alguna manera, tener también profesores que vinieran de las artes, de las humanidades, de las ciencias. Entonces, pues ahí enseñaba de 4 a 5 años pensamiento creativo, he enseñado pues medios de comunicación aplicados a las ingenierías y bueno, otras pijadas artísticas maravillosas. Y luego pues he querido salir de Portugal, y pues he empezado también un poco a crear algún tipo de conexión con España y sobre todo con la comunidad artística y de las nuevas tecnologías en España. Ahí ha sido ahí en ese periodo que he conocido aquí al fantástico Antonio, que creo que duerme menos que yo, y que nos hemos conocido ahí. Soy seguro, es que, seguro. madre mía, yo veo lo que sube a Instagram y conto este señor cuando duerme, pero eso es. Y me ha encantado su trabajo, su manera de pensar, me parece que es aparte de ser un tío súper majo, pues una persona con mucha visión, ¿no? Y un profesional, pues ahí 5 estrellas. Y claro, pues ahí en España he empezado también a conectarme con el mundo de las artes y tal. Y una cosa, ha pasado 1 año o 2 y pues ahora estoy viviendo en Madrid. Y estoy ahí con un proyecto también de artes en realidad virtual. Y aparte de eso, pues ahora estoy como profesor. Y ahí termino, creo que ya está. No para de hablar sobre mí. Gran trayectoria. Eso es. Y ahí estoy en Alemania, lo que iba a decir, y ya. No, estás en todos lados, qué impresión. Estoy fascinada escuchándote. Desde que empezamos estoy así de, órale. O sea, cada cosa que vas diciendo es de, también. Oye, y acabas de decir algo que yo lo quisiera conectar con un tema que justo habíamos hablado antes del podcast y ahorita también lo mencionaste. Sobre, tú te vas metiendo a toda esta parte de creces en un ambiente periodístico, ¿no? De una u otra manera te define. Y te vas formando y luego, bueno, estudias estos grados que te traen otra sensibilización y luego te metes a toda esta parte de tecnología. Sí. Y esos puntos de conexión son súper interesantes en el sentido de que además de que están en boga, pues es como se está evolucionando de una u otra manera, ¿no? En las tecnologías y en la comunicación. Sí. Entonces, dentro de estas nuevas narrativas de las que tú mencionas, ¿no? O sea, esta parte de la narrativa, del periodismo y de cómo empezaste, ¿no? A linkearlo esto y académicamente hablar de una facultad de ingeniería, pues seguramente nos puedes contar sobre justo estas nuevas tecnologías y narrativas aplicadas en ese momento a diferentes sectores, ¿no? A lo mejor en ese sentido, precisamente a periodismo. Entonces quisiera que nos abrieras un poquito ese abanico, ¿no? Sobre cuáles son estas nuevas narrativas, cómo se aplican y van de la mano las nuevas tecnologías y las aterrizamos en un producto en concreto que esté ahorita en el mercado. Sí, bueno, qué nueva pregunta. Es una pregunta para 2 millones de euros. Bueno, sí, bueno, yo creo que lo más importante, bueno, empezaría igual por
la mirada que tengo desde todo este conjunto, de todo este aglomerado de influencias, de estímulos, de formaciones, de educación, creo que me ha dado una mirada, algunos igual dirán que será rara, yo digo que igual me ayuda de alguna manera. Y igual empezaría por decir que cuando yo estaba haciendo mi doctorado en medios digitales sobre nuevas narrativas con realidad virtual y todo eso, yo no estaba perdidamente, absolutamente enamorado de las tecnologías, sino de la capacidad que esas tecnologías pueden tener para de alguna manera tener una aplicación en diferentes campos de la sociedad. Yo he trabajado, a más empezar el doctorado, con la idea del periodismo inmersivo. Y bueno, y esta idea de por qué periodismo inmersivo y por qué inmersivo, que en realidad la lógica de lo que se puede llamar una narrativa inmersiva no es algo que nace con las tecnologías, sino que también la realidad virtual y todas estas modernidades no es algo que nace a principios de 2010 o 2011, cuando ha vuelto esta nueva hype, sino esto ya es una segunda, algunos dicen una tercera ola de esas tecnologías, ahora un poco más refinadas, ¿no? Pero la mirada que tengo hacia todo esto es que es cada vez más humana y cada vez más afectiva, y de los afectos, de las emociones y de la cercanía con la gente y de una visión, yo diría, de total instrumentalización de las tecnologías. Cuando ha empezado el periodismo inmersivo, por ejemplo, en Estados Unidos, a principios de 2010-2011, básicamente los periodistas tenían esas cámaras, ¿no?, de vídeo 360 grados, que efectivamente es un juguete nuevo, y era un juguete nuevo para los periodistas. Entonces, ¿qué hemos visto en YouTube? Pues un montón de vídeos de periodistas americanos pues grabando todo en vídeo 360. Y claro, pues yo diría que muchas veces sin pensarlo, que todas las historias tienen lógica con todas estas nuevas tecnologías. Yo sigo diciendo que, por ejemplo, hay historias que tienen lógica solo con audio. Hay historias que tienen lógica solo con texto puro, crudo y duro. Hay historias que tienen lógica con una estrategia multimedia, ¿no?, o transmedia, que tenemos un poco de todo y aportamos pues diferentes partes de la historia con diferentes medios. Claro, que yo lo que he visto en los Estados Unidos, pues era, y me acuerdo que en ese periodo, creo que era la campaña de Trump, pues muchos vídeos de Trump. Y pues, a mí que me interesa tener una visión totalmente esférica de un discurso de Trump. Bueno, primeramente, que me interesa tener una visión de lo que sé de un discurso de Trump, pero esto ya entramos en otras cuestiones más personales. Aparte de eso, que me interesa tener esa visión esférica, ¿no?, que puedo ver a todo alrededor mío, si al final lo que tenemos ahí es un comentario político, ¿no?, clásico y que está perfectamente en convencional, en 2D, ¿no?, que no me interesa ver la gente gritando atrás, eso no va a aportar nada. Eso para introducir un concepto que es fundamental en estas tecnologías, que es el concepto de narrativa espacial. Es decir, si voy a utilizar un vídeo 360 para contar mi historia y luego poner los cascos y que la gente pueda mirar para todos lados y pues estar como con esa sensación de estar realmente dentro de la historia, ¿no?, como que nos transportamos para la historia, pues hay que tener una postura crítica con relación a eso. Entonces, primero pensar si realmente esta tecnología me va a añadir algo o se la estoy utilizando porque es un juguete nuevo o porque hay una hype alrededor y la gente está, ¿no?, con toda esa locura, ¿no?, alrededor de las tecnologías. Y bueno, he empezado con el periodismo inmersivo y he hecho algunos trabajos con eso. Y luego, yo al principio iba a hacer algo muy teórico en realidad. Ya iba a analizar un poco lo que estaba pasando y lo que después pues he terminado 2 años, además a llegar al segundo año de mi doctorado, he visto que realmente esto era un momento de juguete, ¿no? Los periodistas le estaban utilizando las cámaras, al final los periódicos y los media outlets no querían invertir dinero en nuevas tecnologías, que sí que les han dado un dinerito para comprar unas cámaras, pero que al final ellos lo que les daba dinero y sigue dando es breaking news, rápido, en 2 minutos, ¿no?, que es el primer periodista que llegue ahí y que cuente la historia, que cuente la noticia. Y luego he pensado, bueno, yo si estoy estudiando esto, pues tengo que hacer algo con ello, tengo que meter las manos. Y con el desafío de solo por probar una vez, he ido a la isla de Madeira en Portugal, trabajar con una comunidad
muy pequeña, un barrio algo frágil, débil de un punto de vista económico, ¿no? Y he trabajado con lo que algunos llaman jóvenes en riesgo, aunque no me guste mucho la palabra, pero bueno, para que lo entendáis. Y gente que no sabe nada ni sabía nada de tecnologías. Y ahí sí que todo ha cambiado en mi cabeza, porque yo tenía un grupito pequeñito de jóvenes estudiantes de Universidad de Artes Visuales y tenía otro grupito de jóvenes de ese barrio, ¿no? Con historias muy complicadas, ¿no? De familias muy pues, disfuncionales. Pero durante el proceso creativo les he enseñado a trabajar con vídeo 360 y les pregunté, bueno, ¿qué historia vamos a contar sobre vuestra comunidad? ¿Qué queréis contar? ¿Queréis hacer algo más suave, más turístico, o queréis tocar en alguna cuestión que de alguna manera pueda tener un impacto, ¿no? Con este vídeo? Y pues las mejores ideas venían de los niños del barrio. Y no es decir que los niños de la universidad no hayan añadido algo de valor, que han añadido, ¿no? Todas esas ideas, todos esos conceptos más estéticos, ¿no? Ese refinado más conceptual, pero las ideas crudas de los niños del barrio. Y claro, un montón de ideas y luego hemos terminado con una idea. Esto para decir que yo me he dado cuenta que las tecnologías se pueden utilizar, por lo menos en mi trabajo, y lo que me gusta, mi línea de trabajo es una línea de microimpacto. Es decir, estoy con un pequeño grupo de personas, hay una cuestión que igual se puede arreglar de alguna manera, se puede efectivar un cambio, pero luego, ¿a quién deberíamos de enseñar ese vídeo que han hecho los niños? ¿A un público de un festival de Tribeca, de Sundance, ¿no? O igual simplemente a un grupo de políticos del ayuntamiento de ahí, porque al final esos son los que están en línea directa para causar un impacto. Entonces, ahí pues he empezado a estudiar empatía y todo más, pero bueno, igual me callo, no sé, ya me he perdido totalmente. No, pero es súper interesante todo lo que cuentas, Antonio, y además, sobre todo, también para que la gente vea cómo todo esto que parece tan conceptual se puede aterrizar en cosas, entre comillas, tan banales o tan prácticas como plantarte en esa comunidad en Madeira y aportar ese granito de arena, ese impacto. Obviamente, si tuviésemos muchos más Antonios, a lo mejor es casualidad el nombre o no, que van aportando esos microimpactos por el mundo, pues a lo mejor sí que conseguimos un impacto más grande, ¿no? Pero dentro de todo esto también, Antonio, y lo que te preguntaba Carla, siguiendo un poco con su pregunta, yo creo que puede ser súper interesante para la gente que nos está escuchando que nos cuentes incluso algún caso más, porque es que has hecho 18.000 proyectos de todo tipo, desde más teóricos a más prácticos, en países que, vamos, que yo estoy seguro que la gente no sabe casi ni ubicarlos en el mapa, como Albania o como otros muchos, ¿no? Entonces, cuéntanos también algún caso que te haya parecido interesante, que te haya marcado, igual que nos contabas este de Madeira, un antes y un después, ¿no? Incluso en tu forma de pensar, porque al final también tú como educador y como investigador, pues todas estos nuevos inputs y esos insights que tú vas cogiendo, pues van modelando también tu forma de pensar, ¿no? Entonces, estoy seguro que ha habido alguna experiencia de estas que has vivido que ha sido también un punto de inflexión interesante. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que has hablado sobre Albania. Albania sí que ha sido un caso muy interesante. He estado ahí muy poco tiempo, unas 2 semanitas. Ha sido un proyecto muy intensivo con alumnos de una universidad ahí de la capital, Tirana. Albania, para la gente que nos está escuchando, es un país muy frágil todavía. Seguía siendo una dictadura hasta principios de los años 90. Que tengamos una idea, años 90, es que ya no es 60 o 70, ¿no? Es algo muy cercano de nosotros históricamente, ¿no? Y temporalmente. Y un país con muchas particularidades. Un país que mi primera impresión cuando he llegado es que había vuelto a los años 80. O sea, que un país con muchas fragilidades y, claro, y con algunas particularidades que luego se notaran cuando he empezado a trabajar con los alumnos. He tenido un perfil de grupo de trabajo muy interesante, muy diverso, en el sentido que tenía alumnos de grado y unos pocos de máster, pero de áreas distintas. Había de economía, había también de medios de comunicación, y he hecho lo mismo que he hecho en otros países. O sea, les he enseñado
un poco de una introducción teórica de lo que es la realidad virtual, cómo se puede utilizar, y luego pues a contar historias. Ahí, en Albania, curiosamente, no hemos hecho un proyecto en grupo, sino que cada uno ha pensado en una idea de cómo se podría utilizar la VR, las narrativas en VR, las nuevas narrativas con tecnologías, para determinadas temáticas. Entonces ha sido más proof of concept de cada uno, ¿no? que lo han presentado que trabajo final, efectivamente. Que eso es tan válido como un trabajo final, ¿no? Pensar en un concepto y lo que puede ser, ¿no? su aplicación. Y he tenido cosas interesantes. Y creo que la que más me ha tocado personalmente y claro, y llegando un poco a lo que me preguntabas, Antonio, de esa idea de que ha cambiado ahí, que ha sido esos mini turning points, ¿no? Pues ha sido de una alumna en Albania que ha tocado en la cuestión LGBT. ¿Y por qué? Y luego me he informado y Albania es uno de los países más homófobos de toda Europa. En los rankings ahí está pues muy mal ubicado entre los primeros. Pues hay muchísimos crímenes, ¿no? Crímenes de odio, ¿no? y mucha violencia. Y claro, bueno, cuando la niña ha empezado a contar su proyecto, yo estaba un poco, madre mía, ¿de qué vas a hablar ahora? Esto no va a ser fácil. Pero luego, poco a poco, pues como que ha sido una catarsis, ¿no? que sea un poco, que ha contagiado a los demás. Éramos un grupo. Yo de alguna manera, cuando estoy trabajando con estos grupitos pequeños, me gusta crear, aunque sea invisible y no palpable, un pequeño espacio de seguridad dentro de donde estemos, ¿no? Y efectivamente, pues contaba un poco sobre no solo sus experiencias, pero también experiencias de personas cercanas, ¿no? Y de lo que pensaba sobre todo eso y de las ganas que tenía de salir de su país para estar en un país que efectivamente tuviera una postura, un mindset diferente. Y claro que más que en otro país eso me ha tocado, porque aunque el concepto conectado con la VR no fuera exactamente lo más refinado, por lo menos ha sido un trigger, ¿no? Ha sido algo que le ha proporcionado pues pensar sobre eso. Y efectivamente también hay toda una comunidad, hay toda una conexión también con las nuevas tecnologías y también la comunidad LGBT, las cuestiones de género y de sexualidades también lo hay, efectivamente. Muchos dicen que con las nuevas tecnologías, porque son tan nuevas y las estamos definiendo, y el mundo de las nuevas tecnologías ya está muy populado también por miembros de comunidades como la comunidad LGBT, que en sí misma, ¿no? En su génesis, pues también ya es algo más liberal. También es discutible. Bueno, pero eso sí, ese caso de Albania me ha traído también esa idea de ese cambio en mi forma de pensar. Y os cuento que desde que he empezado ese proyecto de ir por varios países haciendo esos trabajos en comunidades, yo quería, por ejemplo, que la idea de empatía era la idea mágica, era la palabra mágica, empatía. Hay que generar empatía con la gente a través de la historia, y al final me he dado cuenta que no, que empatía es solo el principio del proceso, que en realidad es un problema de las artes, de las humanidades, de las ciencias sociales, que todo nuestro lenguaje científico es el lenguaje de la calle, ¿no? Que lo usamos. Claro que es fácil para un médico hablar de su métier porque no lo pillamos, ¿no? Que son palabras, pues, además bastante científicas, más que las con las cuales yo trabajo. Y ahí me he dado cuenta que, bueno, entonces sí, hay de buscar. Entonces, al final, ¿qué es esto de la empatía, no? ¿Cómo se genera? Entonces he ido a estudios de psicología, me he metido ahí con mucho miedo porque es todo un campo científico que no es mi área, pero he sacado algunas cosas para añadirlas a mi visión. Y al final la empatía es solo el principio, es esa idea de que nos damos cuenta de que algo está pasando en otro lugar, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer algo con relación a esa cuestión. Entonces hay que, igual de empatía, generar alguna idea de compasión. Eso es diferente. De empatía a compasión. Y lo que es compasión ya no es solo darme cuenta de que algo pasa en esa comunidad o en esa realidad, pero sino tener esa disposición para actuar.
Y pueden ser cosas tan sencillas como se lo voy a contar a mi familia, se lo voy a contar a un amigo. Y con eso estamos generando, aunque sea micro, es un micro cambio. Y claro, pues otro tipo de impactos. Pero sí, Antonio y Carla, que todos estos proyectos, yo todos los años voy cambiando un poco. Algunas cosas se quedan más claras, ¿no? Se quedan más enraizadas en mi manera de pensar y de trabajar, pero seguramente que trabajar con las personas es lo que me hace es lo que provoca más cambios, ¿no? De estructura en mi manera de ver el mundo. Y no las tecnologías en sí mismas, aunque tenga un fascinio por ellas, ¿no? Bueno, definitivamente estás trabajando constantemente con estas tecnologías, pero a mí me llama mucho la atención, Antonio, esto que acabas de decir sobre la empatía. Porque finalmente, o sea, no estás hablando de toda esta parte de comunidades, o sea, con las que tú estás, o sea, los diferentes espectros y las diferentes áreas en las que tú trabajas. Una puede ser estas comunidades, otras puede ser como esta parte académica con las universidades y seguramente proyectos alternos. Pero creo que finalmente sí, o sea, al menos mucho se habla o se ha hablado en estos tiempos sobre la empatía o generar la empatía para la conexión y poder entender al otro. Y me parece súper interesante esto que acabas de decir sobre la empatía y que es el principio del proceso, porque yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que, pues realmente, más que empatía o simpatía, ¿no? O sea, realmente, y la palabra clave que acabas de decir es compasión. O sea, esa es la palabra. Y humanamente, pues, o sea, nos falta muchísimo, ¿no? O sea, finalmente la simpatía sería esta parte como de, pues, lamento mucho tu dolor, ¿no? La empatía sería como, siento un poco tu dolor, pero la compasión es el paso de la acción. La compasión sería, eso es, ¿cómo eso le es. voy a hacer para aliviar tu dolor, ¿no? Y en eso entra como la acción de poder sumar a, y entonces entiendo perfecto, o sea, entiendo que tú deconstruyes este concepto de empatía como el primer paso del proceso, ¿no? De poder entender, y eso me encanta, eso que acabas de decir, porque es darte cuenta de, o sea, finalmente la empatía sería me doy cuenta de, pero eso no significa actuar. Y creo que ahí está la clave, o sea, porque muchas veces cuando nos acercamos a las comunidades o a otras sociedades pasa eso, ¿no? Como vamos a generar empatía. Entonces, a mí me gustaría, o sea, que nos dijeras ahorita rápidamente, cómo tú deconstruiste ese concepto y cómo con esta idea que traes que me parece fabulosa, la compasión, y con las narrativas y con la tecnología, o sea, con el uso de la tecnología, las narrativas y este concepto de la compasión, ¿cómo es que lo aterrizaste o lo bajaste específicamente a un proyecto y hubo un cambio, al menos en las relaciones? Vale. Bueno, sí, bueno. Yo, primeramente de una manera más conceptual, yo lo que he hecho es que yo quería entender lo que era esto de la empatía en un sentido clásico y relacionado con cómo utilizar narrativa pura, ¿no? Storytelling, para generar esa empatía. Luego, de cómo eso lleva todo, ¿no? Hay una acumulación de energías, lo que sea, ¿no? De varios lados, y lleva compasión. Y luego, cómo podría definir todo eso en narrativas en realidad virtual, que al final es casi circular, porque vamos a ver, cuando ponemos los cascos, ¿no? Cuando ponemos las gafas de realidad virtual, pues como que nos transportamos para esa realidad. Entonces es como que la frontera entre storyteller y historia como que es algo más borroso. Creo que lo he dicho bien en español, ¿no? El borroso se dice así, ¿no? Entonces como que blurred frontier. O sea, es decir que había un teórico, el McLuhan, que decía en los años 60 que el medio es el mensaje, ahora la audiencia, el público es el mensaje. En el sentido en que ya no hay una mediación tecnológica pura, de que es un cacharreo que nos permite conectar de una historia a un público, sino que es casi instantáneo, es como teletransporte. Estamos aquí y luego de repente estamos casi instantáneamente en ese lugar. Y ahí yo me he pensado, pero ahí, si estamos ahí, y todo va a depender otra vez de nuestro cuerpo, ¿no? De mirar, de nuestra apropiación de lo que está a nuestro alrededor, es un poco volver a lo más básico. Y os doy un buen ejemplo. Si voy a sentar a mi abuela a intentar que se ponga a jugar Fortnite, complicado. Pero si le pongo unas gafas de realidad virtual y le enseño París, fácil, porque solo tiene que mirarlo, como ha hecho en toda su vida. Entonces, experiencia, o sea,
O sea, que estar experimentando, estar viendo algo en el realidad virtual es algo que puede ser tan sencillo como toda la experiencia empírica que llevamos desde que nacimos. Y eso nos trae y me ha traído a la lógica de que, bueno, tenemos empatía, que esa empatía que es el principio del proceso, eso de alguna manera puede originar compasión. Y cuando entramos en el campo específico de la realidad virtual, yo le he llamado de geografía emocional. Es decir, todo lo que está a nuestro alrededor es resultado de ese embodiment, ¿no? De ese embodiment emocional, pero también de lugar. Esa idea que hablaba antes de la narrativa espacial. Y solo ahí, eventualmente, puede crearse una conexión con la historia a tal punto que la gente quiera generar algún impacto, quiera hacer algo efectivamente. Y claro, se habla mucho de la idea de impacto, esa idea. Entonces es que hay unas palabrotas que se utilizan como esa de lo put yourself in someone else's shoes. Pero si lo pensamos, en realidad si lo hacemos, como que estamos robando los zapatos, ¿no? No queremos en realidad, yo no quiero put myself in someone else's shoes. Yo quiero estar al lado, con mis propios zapatos al lado de la persona. No quiero quitarle los zapatos. Claro que lo estoy deturpando un poco, la visión es un poco más positiva de la expresión idiomática, pero que al final, si lo pensamos, es eso, o sea que hay que estar con la gente. Y otra cosa que me ha salido y ya te habla de un proyecto en concreto para contestar tu pregunta, es esta idea de tiempo. Y la idea de que todo tiene que ser súper rápido con las tecnologías. Todo tiene que ser para ayer. Entonces, por ejemplo, yo en toda mi vida lo planteo siempre, aunque, bueno, igual Antonio aquí dice, pero ¿cómo? Eso es mentira, porque tú mañana vas a hablar no sé dónde y luego estás ahí, luego y tal. Vale, pero me organizo de manera a que cuando pueda, que sí que tengo una agenda muy loca, pero cuando me meto en algún proyecto, 30 o a un 40%, para ser matemáticos, es para hacer absolutamente nada. Y eso lo hago, por ejemplo, con mis alumnos. Mis alumnos se les digo, y esto es un poco más project management que otra cosa, les digo, mira, tenéis un proyecto, ¿no? Por ejemplo, mi asignatura de medios inmersivos. Ellos tienen ahora, en este semestre de invierno, pues les he dado 1 mes y medio para hacer nada, para pensar solo, libremente. Idea loca, brainstorming, pero de lo bueno. No sé, no es media, ¿no? Cuando trabajo con las comunidades, yo creo que uno de los momentos más críticos es ese momento del team building, pero no es un team building de 1 hora que va a crear algún tipo, ¿no? Yo lo hago de un día entero, tranquilamente. Es un día para que nos vamos a conocernos, vamos a caminar por la calle, ¿no? Hago mucho lo que los americanos llaman walking ethnographies. Vamos por el barrio, vamos a reconocer el barrio, donde sea, y vamos a realmente a conectarnos. Psicología clínica que dice sobre la empatía, que es el principio de todo. Se cría, ¿no? El psicólogo clínico tiene que crear un clima empático con el cliente, ahora se dice cliente, con el cliente para luego generar un proceso terapéutico. Pero ese es el principio, luego están 3 meses hablando. Entonces, aunque tengamos las tecnologías, yo el otro día decía a un alumno mío, mira, se te gusta la idea de, porque le gustaba mucho la filosofía, y yo, tú puedes hacer un trabajo sobre tecnología con una mirada desde la filosofía perfectamente, que va a ser de la identidad humana en el futuro, ¿no? Que vamos al metaverso o lo que sea. Y yo le decía, mira, se planteas una idea de cómo utilizar las tecnologías para que no estemos tan dependientes de las tecnologías, sería estupendo. Eso sería un proyecto fantástico. Entonces, te comento ahora un proyecto en específico que me ha impactado muchísimo y que sigue siendo un work in progress, sigue siendo una lucha creativa y social, y que también ha sido en la isla de Madeira. Yo no sé, me ha enamorado ahí, algún hechizo me han hecho en esa isla, que siempre vuelvo a esa isla pequeñita. Entonces, pues nos cuenta esta pequeña historia, que es una historia de una compañera mía de Canadá que estaba haciendo ahí su trabajo con ese barrio más complicado, el barrio de Malvinas, en el ayuntamiento de Cámara de Lobos, en la isla de Madeira. Me comentaba, Antonio, hay una historia aquí en la isla que creo que estaría perfecta para tus cosas. Y yo, pues, ¿qué historia es? Pues la historia de una escultura que ha sido hecha por un escultor y profesor de Bellas Artes de la Universidad de Madeira en principios de años 90, en el primer festival de la escultura organizado por un ayuntamiento aquí. Yo, vale, pues ¿qué pasa con la escultura? Pues que de todos los escultores que han sido invitados a participar en ese festival, eso era un festival dedicado al arte público,
Entonces, todas las esculturas están afuera, en lugares de destaque, ¿no? Afuera, por ahí, por las calles y tal, en lugares, en jardines públicos y tal. Menos esa escultura, que sigue pues cerrada en un garaje del ayuntamiento. Y yo, ¿pero por qué está cerrada? Pues por la temática. Y la temática, pues un poco oscura, porque aunque la isla de Madeira es una isla que depende económicamente mucho de la economía. Yo diría que más de un 90% muchos ingleses van a ir de vacaciones todo el año. Es una isla que está en la línea con el Sahara, entonces está maravilloso. He estado hace muy poco tiempo ahí, yo maravillosamente, ¿no? En la piscina del hotel. Pero bueno, lo que pasó en los años 80 y 90 ha sido que en específicamente ese ayuntamiento, que es un ayuntamiento más pobre, y curiosamente un pueblo muy matriarcal, ¿no? Las madres y la figura de la madre es una figura muy fuerte, de mucha, pero vertical, no tan de afectos, diría yo, aunque que los tenga, obviamente. Entonces lo que pasaba es que sus niños, sus hijos, iban a la ciudad central, Funchal, pues a pedir dinero a los turistas, a por dinero. Y solo esto ya es una cuestión pues delicada, ¿no? Una cuestión frágil. Lo que ha pasado es que pues casos de pedofilia y casos de niños que han desaparecido, bueno, todo muy complicado. Y les llamaban como lo traduzco a español, los niños de las cajitas, puede ser, porque utilizaban cajitas de zapatos y para colectar ese dinero. Y si no llegaban con un mínimo a sus casas, no cenaban. Entonces es una historia muy negra, muy oscuro, de una parte, un episodio oscuro, como tantos otros todos los países tienen esos episodios oscuros. Y una parte muy rápida es que pues, la historia integrada de un país se hace de lo bueno y de lo malo. Entonces no se puede generar un romance de la historia de un país ¿no? para atraer más turistas o que sería mal ¿no? para el turisteo y todo eso. Bueno, eso me ha entusiasmado. Y yo, ¡buah! Una escultura cerrada hace más de 20 años por esta temática, no la ponen. ¿Qué ha pasado? Pues primero a por el escultor. ¿Dónde está ese escultor? Ya jubilado, no era un hombre muy social, no ha sido fácil encontrarle. Ahí sí ha venido todo ese conocimiento subliminal que yo no sabía que lo tenía, de tantas horas que iba con mi padre ahí, solo observando cómo hacía periodismo, me ha ayudado muchísimo. Entonces ahí me he sentado a comer tranquilamente, después de 3-4 horas hablando, ahí sí ha empezado pues a contarme la historia, no solo de lo que ya yo había leído en periódicos y revistas, sino lo que sentía. Y yo vi a un hombre, un artista pues respetado en la isla, un profesor, pero un hombre muy cansado, ¿no? Años y años intentando, que por veces hablaba con el ayuntamiento y le decían, lo estamos preparando dentro de 2 años, solo estamos como que reordenando el territorio y tal, bueno, excusas y no salía. Y yo, bueno, vamos a intentar descubrir dónde está la escultura. Y entre formas casi totalmente legales, he conseguido entrar en el garaje del ayuntamiento y se lo he grabado. Se lo he grabado simplemente con una cámara 360, he grabado el garaje y lo he puesto en blanco y negro. Y ahí en el garaje, en un huequito en el garaje estaba la escultura en cachos, ¿no? En pedazos, y pues ahí, por el medio de sillas de oficina antiguas, totalmente pues olvidada. Y lo que he hecho, pues un vídeo de 3-4 minutos, con una narración contando la historia y unos sonidos metálicos así, medio videoarte, contando esto. Y ahí he llamado a la televisión, porque o sea que esto es muy novedoso, hay que ir por el periodismo clásico. Entonces he ido a televisión, he ido a periódicos. Todos los años voy a la isla y hago algo diferente con relación a este tema. En 2020 ha sido de las últimas cosas que he hecho. He hecho una performance, ahí he utilizado todo mi trabajo de actor. He hecho una performance artivista, ¿no? Artivista sobre eso, gritando otra vez, porque sigue eso ahí en la oscuridad, porque no está esta escultura afuera. Que si nosotros vamos a Berlín y en el centro de Berlín tenemos un monumento al Holocausto, eso no impide que la gente vaya a conocer Berlín de un punto de vista más de turismo.
Y ese episodio me ha cambiado muchísimo, porque sigue en el garaje, pero casi a punto de salir, pero lleva su tiempo. Entonces, eso para terminar con la idea de que todo es demasiado rápido. Y yo estoy haciendo, tanto como profesor, con mis alumnos, yo les doy una nota mejor si me presentan sus trabajos y que no sean un PowerPoint, que sea de otra manera. Yo qué sé, que hagan una música y que me canten su proyecto, pero que sea diferente. Salir del convencional, no en melodrama puro, sino que tenga estructura. Pero tiempo es fundamental para eso. Y no nos podemos permitir llevarnos en la ola de que todo es para ayer. No. No, es que yo a mis alumnos digo, mira, la vida es como una tarjeta de crédito, ¿no? Tenéis un límite. La base es como la usáis, es como ya. O sea, que no hay otra. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer? ¿No? Me callo. ¿Qué os digo? Perdona, Antonio y Carla y los que nos están escuchando. Yo empiezo con una cosa y termino con otra, siempre. O sea, mi cabeza no está bien, ¿vale? Así que aproveche lo que se pueda de algunas ideas. No, es perfecto, Antonio. O sea, súper interesante todo lo que nos estás contando. Y me quedo también con ese concepto, que es un concepto que yo a nivel personal no aplico y sé que tengo que aplicar, que es esa parte de reposar mucho más las ideas, reposar mucho más los proyectos, espaciar también todo, analizar, poder aprender para luego volver a mejorarlo. Y es verdad que es complejo porque todos estamos siempre como en todo ese run, y a mí me encantaría poder organizar eso mucho más, y es verdad que con los meses lo voy consiguiendo, pero bueno, no depende solo de mí, tengo unas cuantas personas a las que tengo que dar de comer, que son mis compis en el estudio, y otras cuantas que son mis clientes, que si es para ayer no está mal, pero normalmente es para el mes pasado. Entonces, al final todo eso complica las cosas, ¿no? Pero dicho todo esto, Antonio, y por ir cerrando también el episodio, que nos quedamos ya sin tiempo, aunque yo creo que aquí hay contenido para aburrir, y también aprovecho para los que estéis escuchando ahora mismo, si queréis que podamos hacer más episodios con Antonio o algún tema que queráis que demos, pues también ponérnoslo en el comentario, porque seguramente Antonio también está encantado de hablar de estas temáticas. Y yo quiero, Antonio, para cerrar un poco ya todo esto, y hablando también de esta parte del futuro, del tiempo y de que todo lleva a su proceso, ahora mismo el tema de moda, que lo sabe ya mi madre, son los metaversos, ¿vale? Mi madre se ha enterado de los metaversos más o menos este año, 2021 finales, estamos ya. Tú y yo sabemos que los metaversos llevan muchísimos años ya furulando por ahí, pero la gente no sabe qué es eso. Entonces, solamente en 2 minutos, ¿cómo ves tú, así a modo spoiler, trailer de la película, qué puede pasar o cómo ves tú ese futuro de los metaversos y todo esto, toda esta burbuja de muchas cosas, entre ellas humo, que se está creando ahora con todo este tema? Claro, coming soon, Meryl Streep. Eso es. Okay, claro. Coming soon, this summer. Que bueno, yo no sé qué te cuente, pero bueno, esta idea del metaverso, muy básicamente, bueno, primeramente, se está hablando mucho del metaverso y relacionándolo exclusivamente con las tecnologías inmersivas, con la VR, con la realidad aumentada, lo que sea. Y no es solamente eso, el concepto en un sentido teórico, pero también en un sentido tecnológico, lo que puede ser el futuro. Sino que esto también está conectado con esa... Sí que la idea es que esto está relacionado con el próximo paso de lo que va a ser la Internet, ¿no? Lo que le llaman la Embodied Internet, ¿no? La Web 3.0, y que al final la base de todo esto es bastante económica. Al final es bastante de industria salvaje, más que sí que tiene su conexión con la creatividad, con proyectos, con narrativas, obviamente, pero la realidad es que, y muy sencillamente, muy rápidamente, lo que teníamos hasta ahora pues es, ¿qué podríamos nosotros ser dueños de en la Internet hasta ahora? Pues básicamente nuestro dominio, ¿no? Yo tengo antoniovallarres.com, ver mi sitio, que está, proyectos fantásticos. No, yo tengo antoniovallarres.com y ya. Lo demás, pues es todo controlado por grandes empresas, ¿no? Entonces, yo subo cosas a YouTube, pero si YouTube le da la gana, pues adiós a todos mis contenidos. Todo mi Instagram maravilloso ahí con mis comidas y vinos y paseos, pues adiós también. Entonces, y no tenemos idea. Creemos que esto que tenemos, todo lo que tenemos en la nube, que es nuestro, pero no, en realidad no es.
Lo que pasa con la idea del metaverso y que después está conectado con el tercer aspecto relacionado con el metaverso, esta idea de blockchain, ¿no? Esta idea de que las NFTs, ¿no? De que ahora hay un valor económico palpable, sino que sea invisible, que no son billetes, de cosas que son digitales, ¿no? Ahora yo puedo eventualmente vender un GIF por no sé cuántos dólares. Entonces, es esa idea de que ahora es como que el real estate va al Internet. Yo me puedo comprar una casa, un espacio, unos metros cuadrados en esta Internet, en este metaverso. Y claro, eso pues trae mucho miedo a los grandes. Por eso Facebook ha querido ahora cambiar su nombre a Meta. Bueno, primero el nombre de Facebook ya no estaba muy de moda, ya tenía su daño, entonces solo cambiarlo está bien, ya me parece un punto de vista de estrategia creativa y de comunicación. Pero aparte de eso, es que ellos quieren, los monopolios son una maravilla. Entonces ellos quieren seguir teniendo ese control de ese metaverso, porque es que de repente cualquier ciudadano puede controlarlo, puede comprar algo en ese mundo que hasta ahora era controlado por los grandes. Entonces yo veo que esto puede ser interesante. A mí que me interesa, y lo cierro, saber, claro, que hay toda esta base tecnológica, pero a mí me interesa saber qué cambia de un punto de vista humano, qué impacto va a tener en la sociedad. Y, por ejemplo, yo próximamente voy a hacer un taller sobre identidad humana en el metaverso. ¿Qué cambia? Porque al final nosotros en el metaverso tenemos avatares, esta segunda piel, ¿no? Virtual. Podemos ser lo que queramos, ¿no? No hay leyes de física. Yo puedo ser un gigante, mi pelo puede ir hacia aquí, la ropa pues desafía a Newton. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambio de paradigma para nosotros como sociedad? ¿Cómo vamos a comunicar en ese metaverso? ¿Vamos ahí como las películas de ciencia ficción? ¿Vamos a tener una vida doble en ese metaverso? Y nos quedamos hipergordos ahí en casa y tal. Y luego, ¿sabes? No sé, pero qué potencial creativo, ¿no? Que al final hay casi una capacidad casi sin límites de crear en esos metaversos. Cada vez más user-friendly. Pero sí, es todo muy complejo. Hay que ver lo que va a pasar. En el post-pandémico también, es que tenemos muchas variables aquí, pero sí que es fascinante entenderlo, a ver qué va a pasar en el futuro. Es complejo. Sí, porque si metemos la parte humana, pues es súper complejo, ¿no? O sea, estas interacciones, finalmente vivir en dos mundos, ¿no? Que bueno, finalmente un poco ahorita lo hacemos con las redes sociales y se muestran diferentes caras, pero no está inmersivo, ¿no? O sea, estás viviendo como estas dos, en estos dos mundos, pero no inmersivamente el metaverso te mete. Y es complejísimo, ¿no? Sobre todo en las cuestiones humanas y de relaciones humanas y el contacto físico y, bueno, todo lo que vimos ahorita. Sí. La pandemia, yo también estoy como pensando, viendo a ver qué viene. Y es interesante todo esto que nos acabas de decir, Antonio, de gran valor, sobre todo con esta parte que nos acabas de decir sobre el impacto social. O sea, que eso es lo fundamental y es lo que también tenemos que estar viendo. O sea, cuál es el impacto social. Justo ayer estaba viendo una gráfica de cómo la sacó The Economist y sacó una gráfica de los países más afectados psicológicamente, mentalmente por la pandemia, ¿no? Y sale en algunos países donde tienen un efecto de impacto emocional, psicológico y de todo, en donde se fueron al otro lado, ¿no? Entonces creo que a veces es descarnizado y salvaje toda esta parte de la digitalización y tecnología de los metaversos y creo que sí tenemos que analizarlo. Por eso yo no salgo de la academia, porque la gente no puede ser como Antonio aquí, la industria salvaje, demasiado salvaje, son muy locos, aunque me encante. Aún es la academia aún tiene eso, ese feeling, ese propósito, ese feeling, sí. Yo también lo amo. Puedes parar y pensar y todo, y esas cosas. Exacto. Antonio, venga. Para cerrar este episodio que me ha parecido fabuloso y he aprendido muchísimo, y seguramente, o sea, los dos hemos aprendido muchísimo y yo quiero que estés de nuevo con nosotros hablando de otros temas en una segunda episodio. Pues nos encantaría preguntarte qué le recomiendas a la comunidad, o sea, qué dices, a ver, yo me estoy leyendo esto y me encanta y se lo recomiendo por esto. ¿Qué recomiendas? Vale, pues tengo 2 libros aquí y eso es lo que voy a recomendar. Buenísimo. que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, pero de alguna manera tiene que ver un poco con mi investigación, mi manera de pensar. Bueno, este es un clásico que lo estoy ahora leyendo otra vez, que es Diario de un genio, de Salvador Dalí, ¿vale? Yo personalmente no soy totalmente enamorado de la pintura daliniana, sí, que es maravillosa, ¿no?
sino del personaje Salvador Dalí. Entonces, igual, aparte de leer esto, os aconsejo ver las entrevistas de Salvador Dalí en YouTube, que son preciosas. Y realmente era un poco loco y creo que también un genio. Y esto me inspira mucho porque me conecta mucho con esa idea del dadaísmo, esa idea del absurdo. Por veces trabajar del nonsense, ¿no? Trabajar de una estupidez, de una idea que nos parece muy tonta, pero igual eso es bueno, que es casi volver al mindset de niño. Y eso es importante, a mí siempre me quita un poco de mi seriedad de joven adulto. Y bueno, luego os aconsejo An Actor Prepares, que en español no sé cómo, ni me arriesgo a traducirle, pero el actor se prepara o algo así, que es un clásico de Stanislavski, que es uno de los grandes maestros del método de acting en teatro, y lo estoy revisando porque como también estoy haciendo proyectos de live acting en realidad virtual, hay que ir al principio, hay que ir a los métodos clásicos de actuación. Entonces, eso es lo que estoy leyendo ahora mismo. Aparte de eso, pues, por veces veo TikTok solo para distraerme. Porque eso está bien también. Eso, claro, no podemos ser demasiado intelectuales porque solo tenemos una vida. Así que veo perros cayendo, gatos haciendo cosas. Maravilloso, maravilloso. Está bien, genial, Antonio. Una última cosa. ¿Dónde pueden contactarte? Y os recomiendo al 100% que le mandéis su mensaje a Antonio, porque además yo cada vez que hablo con Antonio es como, voy a tener que hacer otros 10 proyectos más con él o ver cosas, porque es como que se te abren otros 80 horizontes y en este caso incluso mundos virtuales. Así que ¿dónde te pueden encontrar, Antonio? Muy bien, que bien os engaño. Bueno, pues yo tengo más o menos todo ahí ubicado en mi sitio, que es antoniovallarreis.com. Pues a partir de ahí podéis ir a todas mis redes, ¿no? A mi Twitter, a mi Instagram y a mi LinkedIn, lo que sea. Siempre tengo ahí en la página, en la homepage, siempre tengo What's Next, así que podéis ver charlas que voy a dar, algunas serán online, talleres, lo que sea. Y mis artículos ahí, todos también en PDFs, por si acaso estáis interesados en leerlos, lo que sea. Y bueno, que cualquier persona que quiera enviarme un mensaje, yo siempre estoy disponible para hablar con la gente. Así que... Gracias, Antonio. Muy agradecidos. Pues muchísimas gracias, Antonio. Un placer haberte tenido en este episodio. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras. Y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, que estamos seguros de que a ellos también les gustará.